Buenas tardes, les voy a exponer sobre el sistema de complemento. El sistema de complemento es la línea de defensa contra las infecciones. Básicamente está constituido por una serie de proteínas de origen enzimático que refuerzan las respuestas inmunes innatas y adquiridas. Básicamente se transportan por sangre en forma inactiva. La relación PAM, uniones antígeno-anticuerpo, o por la fase aguda de inflamación activa el sistema. Al activarse, divide en dos moléculas, una de mayor tamaño y una de menor tamaño. La de mayor tamaño se adhieren a las membranas de los organismos o células. Estas básicamente forman estructuras tubulares que penetran la capa lipídica y destruyen por lisis. Las de menor tamaño incrementan los mecanismos de inflamación, son potentes quimiotácticos y opsoninas y refuerzan la fagocitosis. Bueno, ahora les voy a hablar de las funciones del sistema de complemento. La defensa del hospedero es básicamente por la opsonización que se está dando por C3b y C3bi. Liberación de péptidos quimiotácticos, atraen los polimorfonucleares, activación de fagocitosis, amplificación de la inflamación, lisis de células o bacterias por C5b, C6 y C7. Además de las funciones del complemento, sirven también de puente en inmunidad innata y adquirida. Favorece también el transporte e inactiva complejos inmunes y elimina cuerpos apoptóticos. Bueno, es importante en la fase de complemento hablar sobre una cascada de activación. Decimos que hay tres vías, una vía clásica, una vía alterna y una vía de Lentils. La vía clásica básicamente está compuesta por C1Q, C1, C1S, C2, C3 y C4. Se producen también en macrófagos. La vía alterna es por factores B, D y properdin. La vía de lectinas, lectina fijadora de manosa, ficolinas y proteasas de serina, más P1 y más 2. Bueno, la fase de reconocimiento es la unión de la inmunoglobulina M con el antígeno. La unión antígeno-inmunoglobulina M son activadoras. Hay una fase también que es la fase de activación. Se activa el factor C3 que básicamente fracciona el C4. El C4 básicamente fraccionado se va a dividir en C4b y C4a. C4b queda libre y C4a se une. El que queda libre, C4b, básicamente queda en el torrente sanguíneo y actúa sobre C2, que se fragmenta. El C4a, que queda unido, básicamente se encuentra en la membrana celular. Bueno, entonces al fragmentar al C2 queda C2A y C2b. C2A se adhiere a C4b. En el momento en que se adhiere a C4b, entonces hay una unión entre C2A y C4b, el cual básicamente va a dar la convertasa C3. Esta C3 básicamente se va a dividir en C3A y C3b. La C3A queda libre y amplifica la respuesta, aumenta la permeabilidad, y C3b se une al complejo C4b, C2A y activa el factor C5. La última fase es la fase de ataque a la membrana MAC. Se activa C5 por la convertasa C4b, C2A, C3b, que básicamente activa a C5A, que es un quimiotáctico para polimorfonucleares y amplifica la inflamación. También activa C5b, que ésta se une a C6 y a C7 y activa básicamente el factor C8, y esto inicia la lesión o el daño en la membrana, activando a C9, que forma estructuras tubulares y produce daños. Bueno, entonces la vía de lectinas básicamente es la inmunidad innata y activa de inmediato y no requiere de anticuerpos. La vía alterna de properdin básicamente se activa por la presencia de zimosan, inulina y lipopolisacáridos. Depende básicamente de la activación de dos factores y la ausencia de uno. La función de las diferentes moléculas generadas por la activación del sistema, como acabé de mencionar, C4A, básicamente se realiza en la vía clásica y tiene una acción quimiotáctica. La C4b neutraliza virus, aumenta solubilidad. La C2 básicamente realiza la liberación de histamina por parte de mastocitos. La IC3b realiza básicamente procesos de opsonización, optimiza y fagocita. La C3d actúa sobre linfocitos B. La C3e básicamente es en el catabolismo de C3b. La C3a realiza y actúa básicamente sobre células
sobre células mieloides, endotelio, músculo liso, aumenta la respuesta inflamatoria aguda. En la regulación de proteínas reguladoras que inhiben, básicamente está el inactivador de C1, inhibe el factor C1 y el factor 12. La proteína de C4C2 básicamente regula la actividad del C4C2. El factor 1 acelera el catabolismo. El factor H regula la vía alterna, afecta la convertasa C3. El carbopeptidasa inactiva las anafilotoxinas. El CD46 protege las células de ataque del complemento y las defensinas son producidas por polimorfonucleares y tienen acción lítica. Entonces, bueno, el complemento y la respuesta inmune específica básicamente estimulan la respuesta humoral. Básicamente es el principal mecanismo de respuesta inmune. El complemento y la eliminación de células apoptóticas y complejos inmunes se generan básicamente constantemente. Son eliminadas durante la fagocitosis y no producen inflamación. Entonces disminuyen al mismo tiempo la expresión de proteínas reguladoras. El complemento y la coagulación actúan en procesos infecciosos traumáticos. El C3 actúa sobre la sepsis, activando el factor tisular de von Willebrand que da la cascada de coagulación y la formación de fibrina. Les voy a hablar en este momento también de la inmunidad humoral. Básicamente sus características generales de los linfocitos B básicamente se originan en la médula ósea y adquieren el receptor para antígenos o BCR. Al madurar, los linfocitos B pierden el CXC34 y llegan al torrente sanguíneo y salen luego a órganos linfoides, ganglios linfáticos y vasos. Básicamente el receptor para antígenos de los linfocitos B, cada linfocito B tiene un BCR determinado. Esta reacción implica una selección de aquellos que por programación genética poseen el BCR específico para el antígeno. La inmunoglobulina M tiene segmentos intracitoplasmáticos que el BCR reconoce al antígeno y esa información pasa al citoplasma. El ingreso de los linfocitos B a los órganos linfoides secundarios. Entonces, después básicamente de que tienen los receptores, salen al sistema circulatorio y se van como moléculas LFA1 y CAM1 que permite adherirse al endotelio y está en ganglios y busca si hay antígenos extraños. Si no se encuentran entre 2 a 3 días, el antígeno específico muere por apoptosis. La activación de los linfocitos B son de la inmunidad adquirida, son de protección para los patógenos. La unión de linfocitos B y BCR, el antígeno adecuado, produce la activación de linfocitos B que conllevan a la proliferación y transformación. A la unión BCR-antígeno da lugar a la formación de sinapsis inmunológicas, induciendo el incremento de la expresión CCR7 que promueve la movilidad de linfocitos B hacia la zona T. La formación de centros germinales. Entonces básicamente estos linfocitos B tienen gran movilidad para buscar contacto. El linfocito B se une a un receptor antígeno específico y se aumenta la expresión del CCR7 y van a la zona externa T de órganos linfoides secundarios, donde con la ayuda de linfocitos T básicamente dan lugar a la formación de un centro germinal. Entonces se dividen en dos. Los linfocitos B proliferan, se conocen como centroblastos, aumentan de tamaño, incrementan la movilidad y básicamente se dividen en células plasmáticas y células de memoria. Las células dendríticas foliculares atrapan a complejos inmunes, ¿sí? Básicamente van a folículos linfoides y forman un folículo linfoide secundario. Los linfocitos T básicamente forman citoquinas, actúan sobre los linfocitos B, forman multiplicación y transformación, células plasmáticas. Básicamente los linfocitos B activados forman dos zonas, una clara y una oscura. La clara básicamente inicia la formación de células plasmáticas o linfocitos B, memoria. La inmunidad humoral, básicamente la generación de células plasmáticas, se origina por citoquinas, interleucina 2 e interleucina 10. Fabrican moléculas de anticuerpos. La producción de anticuerpos es específica, se caracteriza por la cantidad, clase, isotipo y afinidad, y de esto depende la magnitud de la respuesta. Inhibición de linfocitos B. Si los linfocitos B se contactaron un antígeno, se detecta este hecho, se frena la activación e induce la apoptosis. ¿Sí? Básicamente los de memoria salen en el ganglio o en circulación sanguínea, subepitelio de la piel o mucosas, y básicamente allí se detecta el antígeno y se activa la formación de anticuerpos. La respuesta primaria, entonces básicamente la activación del linfocito B que no ha contactado con ningún antígeno y no tiene especificidad o es muy baja. La respuesta secundaria básicamente es cuando el linfocito B ha tenido memoria y tiene el antígeno que generó de mayor duración. Los linfocitos B como célula presentadora de antígeno actúan como
actúan como básicamente presentadores de antígeno a los linfocitos T, a la inmunoglobulina M de membrana de linfocitos B, tienen gran contacto con los antígenos que lo interiorizan y toman el epítope proteico. Los anticuerpos básicamente son inmunoglobulinas que reaccionan con un antígeno. Básicamente tienen una clasificación que son inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, E y básicamente la inmunoglobulina D. Entonces, son barreras de paso de anticuerpos. Entonces, básicamente hay una barrera hematoencefálica que esta impide el paso de toda clase de anticuerpos. Otras barreras son las de la vagina, útero, vejiga, testículos y placenta. La transcitosis básicamente se denomina por el paso de anticuerpos por la célula. Sí, la inmunoglobulina G pasa de la madre al feto por el trofoblasto y lo protege de infecciones. Muchas gracias.